Massa había prometido, previsto, anunciado una inflación estimativa del 3% mensual. Todo lo que está sucediendo demuestra que la inflación en sus cálculos quedó muy abajo, se está duplicando, parece no tener freno. El gobierno hizo un dibujo de una inflación anual del 60%. Obviamente, al paso que vamos, esto se lleva puesto cualquier previsión. Con nosotros Germán Romero del Centro de Almaceneros. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches, Jorge, un gusto que me hayas invitado, así que no. Bueno, ¿cómo crees que termina febrero de acuerdo a los números que están viendo ustedes, a las variables que están viendo ustedes? Bueno, a ver, en función de nuestro departamento de estadísticas y tendencias, febrero va a ser un poco superior a lo que fue enero, es decir, que estamos en el orden de 6,4 hasta el 7%, es lo que se espera en materia inflacionaria. Habías cuenta que en este mes impacta la segmentación tarifaria, tenemos el inicio de la clase escolar, todo lo que significa la canasta escolar misma, la suba de indumentaria y calzado, lo que es alimento, que es el rubro de mayor ponderación dentro de una canasta básica total, lamentablemente no ha dejado de moverse, lo venimos diciendo. El precio de la carne, que había tenido un pequeño impacto en enero, durante febrero tuvo un mayor impacto, es decir, la carne vacuna durante lo que va de febrero se incrementó ya un 34%, en lo que es el bolsillo del consumidor, ¿no? Asimismo tuvo suba de aceites, suba de lácteos, fuerte suba de lácteos, el pollo aumentó un 20%, realmente, bueno, una cada vez que suben los alimentos, indefectiblemente termina impactando por demás en el resto de los rubros que componen una canasta básica total. Así que eso es lo que técnicamente estamos esperando, lamentablemente, bueno, muy lejos, vos lo anticipabas, muy lejos de las expectativas del Ministerio de Economía de la Nación. Nada hace suponer que esta inercia vaya a frenarse en marzo, entonces. No, a ver, marzo sigue con la segmentación tarifaria, viene con una inercia inflacionaria de hace unos meses, tenemos el cierre de paritaria 2022, el inicio de 2023, lamentablemente, por lo pronto, a ver, lo que fue el primer bimestre, lo que va a ser el primer cuatrimestre, indudablemente va a ser duro y va a ser números muy similares a lo que venimos desarrollando durante enero y durante febrero. ¿Qué pasa después, Jorge? Lamentablemente es imprevisible. Uno puede imaginar, puede hacer técnica, aplicar métodos científicos para saberlo, pero digo, no nos olvidemos que el año pasado, en julio, el ministro de Economía de la Nación, Guzmán, renunció. Y eso ocasionó una debacle económica, digo, es una economía endeble. Indefectiblemente, lo que sí nos preocupa, y creo que lo hemos dialogado contigo en otras oportunidades, es que a medida que pasa la inflación y estos fríos números, atrás hay gente, ¿no? Atrás hay personas, hay adultos mayores, hay niñas y niños, y lamentablemente van quedando más pobreza. Nuestro Departamento de Estadística y Tendencia hace continuamente encuestas a jefes y jefes de hogares, y ahí se nota que el poder adquisitivo de la gente realmente está cayendo de una manera abrupta. Hablemos de consumo. Bueno, a ver, el consumo, Jorge, primero te cuento lo que no lo hacemos vía encuesta, es decir, desde el comercio, ¿qué se observa? La expectativa del cliente cambia de un momento a otro, es decir, va a comprar a la mañana y lleva dinero para adquirir 2 leches, vamos a poner un ejemplo, no lo que ocurre realmente, 2 leches, 1 kilo de pan y una manteca, y termina sacrificando la manteca y llevando a lo mejor una leche y el kilo de pan. Digamos, no le alcanza, va comprando lo que le alcanza, entonces, a ver, va como... ¿Para qué puede comprar? En la carnicería ocurre exactamente lo mismo. Compra 2 kilos de carne y termina llevando 1 kilo, 3/4 más con esta suba desmedida, que si bien la carne vacuna había quedado sus precios planchados desde el mes de julio, ahora tiene la fuerte suba y son las consecuencias de esa planchada que tuvo, ¿no es cierto? Pero digo, hoy el consumo en general, digamos, ya veníamos alertando desde hace algunos años cómo venía modificándose, primero de primeras a segundas y terceras marcas, varió el consumo. Luego de eso se cayeron mucho de la comida de proteínas, es decir, carne vacuna, lácteos, etcétera, y se reemplazó por hidratos de carbono como papas, fideos y arroz. Hoy eso está mucho más agudo, es decir, por ejemplo, la carne vacuna, el consumo cayó un 47% de manera interanual, 2023, este mes de lo que va con 2022, y se incrementó, por ejemplo, el consumo de papa un 63%. Ocurre lo mismo con fideos, arroz, etcétera. Digo, el consumo va cambiando. Y según nuestras últimas encuestas, sí ya había comenzado y cada vez había comenzado de manera incipiente, pero se va profundizando recorte en las ingestas, Jorge. Lamentablemente, hoy estamos viendo muchos adultos que no están cenando para que puedan hacerlo sus hijos, los ¿no? chicos, claro. Entonces, lamentablemente eso es grave. Hicimos una encuesta incluso a nivel nacional, donde bueno, hay lugares mejores y peores en cuanto a esa calidad, pero vamos a tener consecuencias futuras, sobre todo con la niñez, ¿no? Hoy, ¿cuál es el límite, el umbral de la pobreza?
Y en la canasta. El umbral de la pobreza cuando cerró enero estaba en 171.000 pesos, lo que precisó una familia tipo de 4 integrantes para consumir, digamos, para básicamente mantenerse. Eso es el componente alimentario y no alimentario. Estamos hablando de lo básico, una indumentaria básica, apenas un porcentaje de alquiler, pero no llega al 10%, es decir, con gente que no alquila. Si alquila es mucho más. La canasta básica alimentaria está en los 88.000, pero seguramente terminado febrero, ya no estamos por terminar, estamos hablando que la canasta va a costar alrededor de 182.000 pesos. Jorge, no es fácil, no todo el mundo gana ese salario en nuestra provincia y lamentablemente también tenemos que hablar que en toda la Argentina hay muchos trabajadores y trabajadores informales que no están ni cerca, pero muy lejos de gozar de solo para, digamos, para zafar, ¿no? Para sobrevivir, Jorge. O sea, en alimentos, tanto en alimentos como en la canasta básica total, para sobrevivir. La verdad que, o sea, todo está aumentando y yo digo esto, lo decimos en nuestra institución, cada vez que hay un porcentaje alto inflacionario, cada vez que hablamos de números, se refleja lamentablemente se respalda en las encuestas de hogares donde te dicen, a ver, nosotros hacemos preguntas muy inquisitivas, muy duras, Jorge, tenemos mucha confianza con la gente, lamentablemente a veces hay que emigrar ya de un sector porque se empobreció más, entonces hay que emigrar a otro sector para que sea bien homogénea la muestra, pero lamentablemente cuando te dicen, nosotros no cenamos, mis hijos no desayunan, mis hijos tuve que vender un bien para poder bancar la comida del mes, un bien no es un auto, no es un bien, vender un ventilador. A ver, estamos hablando de sectores vulnerables y sectores medios que están descendiendo hacia la pobreza. Eso es muy duro, digo, porque lo hacemos con nuestros relevadores, lo hacemos en carne propia y es muy duro. Y más allá de los números, realmente es algo que conmueve y que da bronca que un país, el primer país, uno de los primeros productores de alimentos a nivel internacional, estemos pasando estos problemas. Realmente es increíble. Bueno, en general, en un momento, en un tiempo bastante lejano, la gente utilizaba la tarjeta de crédito, no sé, para un viaje, para comprar neumático del auto, para un electrodoméstico. Hoy se paga la comida con la tarjeta, ¿no? Hoy se paga la comida. Por ejemplo, yo te hablo del fiado, digo, porque hasta hace un tiempo el fiado era simpático, es decir, qué bueno que se mantenga después de tantos años esa costumbre del vecino con el almacén. Esa relación de confianza. Esa relación. Hoy el fiado quedó exclusivamente para aquellas personas que no están bancarizadas, trabajadores y trabajadoras informales, para gente que está ahogada con su tarjeta de crédito, que no pudo llegar a pagarla, que se le completó el cupo. Entonces recurre, obviamente, con la confianza al fiado, pero se mantiene de hace 5 años un 35% de incidencia en un comercio. El resto, obviamente, que si no tuviera la tarjeta de crédito, migró a la tarjeta de crédito. Hoy, después de la pandemia principalmente, los comercios de proximidad de comestibles, es decir, almacenes, verdulería, carnicería, la mayoría tiene su terminal POS para recibir. Pero están pagando la carne en una cuota o en 2 cuotas, o lo patean un mes. Digo, esto está ocurriendo con la tarjeta de crédito, pero la principal mora que tiene la familia es justamente con la tarjeta de crédito, es decir, va a terminar mal porque después no va a haber espalda para el fiado ni para poder bancar la tarjeta. Germán, gracias, un gusto como siempre. Por favor, Jorge, le agradezco. Muy bien.